Transposones. Los descubre Barbara McClinton en la década de los 40 y 50. En el genoma del maíz, por su presencia se demostró mucho más tarde en bacterias. Por ello recibió el Premio Nobel en 1983. Son elementos del genoma del maíz que tienen la capacidad de movilizarse, favoreciendo la aparición de determinados fenotipos. Anteriormente fueron conocidos como genes saltarines y son ejemplos de elementos genéticos móviles. Los transposones están presentes en todos los seres vivos y también se han detectado en los virus gigantes. Son genes móviles que no tienen capacidad de replicación y dependen de la integración en la célula huésped. En principio no son infectivos, pero se comportan como parásitos intracelulares. Los transposones son fragmentos de ADN que pueden pasar de un cromosoma a otro sin una etapa de existencia independiente. En algunos casos se escinden del cromosoma y se insertan en otro lugar. Otras veces el fragmento original permanece en su sitio y una copia se inserta en otro lugar. Otras veces se copian primero en ARN y a través de una transcriptasa inversa produce ADN que se inserta en un cromosoma. Cuando cambian de posición y abandonan el lugar en el que estaban, en ese sitio se produce una deleción o pérdida de bases. Si el elemento transponible estaba insertado en el interior de un gen, puede que se recupere la función de un dicho gen. De igual forma, si el elemento genético móvil al cambiar de posición se inserta dentro de un gen, se produce una adición de una gran cantidad de nucleótidos que tendrá como consecuencia la pérdida de la función de dicho gen. Existen dos tipos de elementos genéticos transponibles, las secuencias de inserción y los transposones. Las secuencias de inserción son cortos segmentos de ADN de 1000 pares de bases de longitud. Son el tipo más simple de elementos transponibles y no llevan otra información genética sino la requerida para desplazarse a nuevos lugares. La estructura de una secuencia de inserción es la siguiente. Primero, una parte central que conoce un gen que codifica para una transposasa, que una transposasa es una enzima que cataliza el movimiento del transposón a otra parte del genoma por un mecanismo de corte y pega. Esta reconoce corte y finalmente pega al ADN durante la transposición. Y segundo, a cada lado se ubican dos secuencias idénticas pero invertidas. Los transposones son segmentos más largos de ADN que tienen la siguiente estructura. Primero, un gen central que codifica algo distinto, como por ejemplo marcadores de resistencia farmacológica, y segundo, a cada lado se ubican dos secuencias de inserción. Clases de transposones. Los transposones pueden portar otros genes, además de los que codifican la transposición. Por ende, existen dos tipos de transposones. 1. Transposones compuestos. Se trata de un transposón que tienen en cada extremo una secuencia de inserción idéntica y todo se comporta como una unidad. Lo importante es saber que ese transposón solo puede causar mutaciones a la célula que lo porta. Segundo, transposones conjugativos. Se trata de un transposón que posee además un gen que le permite transponerse a un plásmido conjugativo. Por lo tanto, por el mecanismo de conjugación, este puede transferirse de una bacteria a otra, que es un tipo de transferencia horizontal de genes. Por ejemplo, un transposón conjugativo más un plásmido queda igual al plásmido con el transposón, lo que desencadena la conjugación bacteriana, haciendo que otra bacteria adquiera ese transposón. Mecanismo de transposición. La transposición ocurre cuando una transposasa corta el transposón y lo pega en otra sección del ADN, ocasionando entonces deleciones o inversiones que pueden desencadenar mutaciones silenciosas, beneficiosas o incluso nocivas para la bacteria. Hay dos mecanismos de transposición. Primero, conservativo. En este mecanismo, el elemento transponible se separa de una localización del cromosoma y se reinserta en una segunda localización.
El número de copias de un transposón no varía. Segundo, replicativo. En este mecanismo, el elemento transponible se duplica y la nueva copia se inserta en una nueva región. Integrones. Son unidades genéticas incrustadas en transposones que se caracterizan por su capacidad de capturar o incorporar cassettes de genes por recombinación específica de sitio. Un cassette de gen es un elemento genético móvil que lleva resistencia a drogas u otras cosas. Consta de un único gen sincromotor, por eso es necesario que un integrón los capture para que puedan ser expresados. Además, los integrones son elementos genéticos que pueden capturar y expresar genes de otras fuentes. Los integrones poseen un gen que codifica una integrasa y la integrasa es una enzima que cataliza otro tipo de recombinación específica de sitio. También captura cassettes de genes y un promotor que pueden entonces expresar el gen del cassette que acaba de integrar. Finalmente, al integrarse un gen, ya posee un promotor, la ARN polimerasa ya puede expresar dicho gen.